En ese sentido, vamos a tener diferentes repeticiones para cada tratamiento. Como por ejemplo, en este ejercicio. ¿Qué dice acá? Se realizó un experimento para evaluar el efecto de la adición de compuestos vitamínicos. Se realizó un experimento para evaluar el efecto de la adición de compuestos vitamínicos al alimento balanceado en la ganancia de peso en cerdos. Se realizó un experimento para evaluar el efecto de la adición de compuestos vitamínicos al alimento balanceado en la ganancia de peso en cerdos. 3 diferentes compuestos fueron evaluados: A, B, C y un control, sin la adición de compuesto vitamínico. El aumento de peso tras una semana en una muestra aleatoria de 22 cerdos se da a continuación. El aumento de peso tras una semana en una muestra aleatoria de 22 cerdos se da a continuación. Bien, entonces señores, ahí vemos una palabrita que suele aparecer en los textos para un tratamiento. La palabrita control, ¿sí? En realidad, señores, la palabra control se utiliza cuando los factores son cuantitativos. Y control se utiliza para el nivel 0. O sea, si yo tengo, por ejemplo, diferentes dosis de algún producto, 0, 50, 100, 200, 0 es el control. Cuando los factores tienen niveles cualitativos, como en este caso, compuestos diferentes, aquí se llama testigo, ¿sí? O sea, el tratamiento control, entre comillas, sería el testigo. Entonces, en este ejercicio está mal utilizado el término, ¿no? Porque los tratamientos son cualitativos, está utilizando la palabra control. Entonces, debería utilizar testigo, porque son cualitativos. ¿Está claro? Bien. Entonces, fíjense, señores, que para los 3 primeros tratamientos tenemos las unidades experimentales completas. 5 repeticiones, 2, 6, ¿no? 6 repeticiones. Y para el testigo tenemos 4 repeticiones, ¿sí? Entonces es posible que los cerdos se murieron, les pasó algo, se enfermaron, o simplemente en un inicio no haya habido la cantidad suficiente de animales. Y el tratamiento testigo solamente tuvo 4 repeticiones. ¿Ya? Bien, para este caso, señores, para este caso de diseño experimental completamente al azar, con diferente número de repeticiones, el modelo matemático va a ser exactamente el mismo. Y J es igual a mu más C sub i y más YJ. Entonces, ¿qué será YJ? YJ será el aumento de peso. El aumento de peso. Mu será la media general del aumento de peso. C sub i será el efecto del iésimo compuesto vitamínico. El efecto del iésimo compuesto vitamínico. YJ será el error experimental. El error experimental. ¿Sí? Para el caso del croquis experimental, yo tendré 22 animales.
Entonces, enumeraré los 22 animales y haré la asignación aleatoria de los compuestos vitamínicos a las unidades experimentales, que en este caso vienen a ser los cerdos. ¿Cuál sería la unidad experimental aquí, señores? ¿Cuál sería? El cerdo, un cerdo. ¿Cuál sería la muestra? Los 22 cerdos. ¿Cuál sería la unidad muestral? También un cerdo, porque en el cerdo se mide el aumento de peso. ¿Cuál es el factor? Aquí hay una particularidad, señores. Fíjense que el factor, ¿cuántos niveles tiene? 3. ¿Y cuántos tratamientos tengo? 4. Entonces, en este caso, señores, el factor es el compuesto vitamínico con 3 niveles. A, B y C. Pero mis tratamientos son los niveles del factor más un testigo. Entonces, no en todos los casos, señores, los tratamientos son los niveles de los factores. Cuando hay testigos, son los niveles más el testigo. ¿Ya? Bien, y la variable de respuesta será el aumento de peso, ¿no? Entonces, acá, señores, asignamos en forma aleatoria los tratamientos a las unidades experimentales. Asignan ustedes bien, ¿no? Alguna se me quedó por ahí. ¿Listo? Bien, para el caso de la tabla del análisis de varianza, señores, vamos a tener como fuentes de variación, ¿qué nomás? Primero, el compuesto vitamínico, luego el error y luego el total. Para el compuesto vitamínico, ¿cuántos grados de libertad? ¿Se acuerdan las ecuaciones? Decía T menos 1. Acá también es T menos 1. ¿Sí? O sea, 3. Para el total decía tratamiento por repetición menos 1. Pero acá es total de unidades experimentales menos 1. O sea, sería 22 menos 1. Pero es importante identificar cuál es la muestra. 21. Y para el error la diferencia 18. ¿Sí? Bien, para el caso de las sumas de cuadrados, hay una pequeña diferencia, señores, en el cálculo de la suma de cuadrados del compuesto o del tratamiento. ¿Cómo era en el caso de la suma de cuadrados para un DCA completo? ¿Se acuerdan? Sumatoria, suma de cuadrados del tratamiento, ¿a qué era igual? A la sumatoria es igual a 1 hasta T. ¿Hasta T? ¿De qué? De y punto, de los y y punto al cuadrado sobre R menos y punto cuadrado sobre R. Esto era cuando se tenía igual número de repeticiones. ¿Ya? ¿Cómo es acá? Vean que aquí ya no puedo poner R, ¿sí? ¿Por qué? Porque este nivel Son de diferentes. Entonces aquí se pone RJ. ¿Y qué es RJ? Es cada una de las repeticiones. Entonces ya vamos a ver qué significa esto de acá, ¿no? Y la suma de cuadrados totales es igualito. Suma de cuadrados totales sería la sumatoria de la sumatoria desde igual a 1 hasta T, de J igual a 1 hasta R de los y j cuadrado menos y punto cuadrado para TR. Aquí tampoco es TR, ¿no?
¿sí? En desigual número de repeticiones ya no es TR, es el total de las unidades experimentales, ¿sí? La suma total. Bien, entonces señores, eso ya aplicado a las ecuaciones quiere decir lo siguiente. Vamos a ingresar los datos. Vamos a colocar aquí el tratamiento A, B, C, D. Bien, entonces tendremos aquí los datos. Y acá tendremos nuestro Y y Q. Pues aquí tendremos la sumatoria, 4Y puntos, y aquí tendremos el total. Bien, entonces, la suma de cuadrados del compuesto vitamínico, ¿a qué va a ser igual? Sería igual a 66.5, suma de cuadrados del compuesto vitamínico, 66.5 cuadrado para 6, más 65.6 al cuadrado para 6, más 61.5 al cuadrado para 6 y más 39.5 al cuadrado para 4. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿no? Y todo esto menos 32.1 al cuadrado y esto para 22. ¿Sí? Bien. La suma de cuadrados totales igualito, ¿no? Cada uno de los datos al cuadrado, 11.1 más 10.9. ¿Hasta cuál? Hasta 10.4. Menos 232.1 cuadrado para 22. Y la suma de cuadrados del error sería la diferencia. ¿Ya? Bien, saquemos por favor esos valores. ¿Qué hipótesis vamos a evaluar con este análisis de varianza? ¿Cuál sería la hipótesis número? μ1 igual μ2 igual μ3 igual μ4. ¿Qué significa esa hipótesis? ¿Cuál es la variable de respuesta? El aumento de peso de los cerdos es similar para los 4 tratamientos. O el aumento de peso de los cerdos suplementados con los 4 compuestos es similar. Y la alterna, mu y punto diferente a mu punto punto. ¿Cómo sería?
el aumento de peso de los cerdos suplementados con uno de la... El aumento de peso de los cerdos suplementados con una de las dietas o uno de los compuestos vitamínicos difiere de los otros. ¿Sí? Bien, saquemos las sumas de cuadrados. El cuadrado medio y el valor de él. Sumas de cuadrados, cuadrado medio y 0,05 con 3 y 18. Con 3 y 18. 3,16. Este 6,13 cae por acá. Por lo tanto, ¿cuál acepto? La alterna. Los cerdos suplementados con uno de los compuestos difiere de los otros, ¿cierto? ¿Sí? La pregunta ahora es ver cuál difiere de cuál. ¿Sí? Ver cuál difiere de cuál. Vamos a hacer otra prueba de comparación de medias. Vamos a hacer esta prueba que se llama Duncan. ¿Sí? Duncan. Entonces, Duncan también está basada en una diferencia mínima significativa. ¿Sí? En una diferencia mínima significativa. Pero este es diferente a Tukey. Porque aquí los rangos mínimos significativos son para cada una de las comparaciones de medias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace, señores? Lo que se hace es calcular primero el error típico de la media, SX. SX se calcula de la misma manera. Cuadrado medio del error para el número de repeticiones. Cuadrado medio del error para el número de repeticiones. Entonces, saquemos por favor SX. Creo que esos datos que están ahí no corresponden a los del ejercicio, ¿no? Compruébele. Creo que no. Cuadrado medio del error para el número de repeticiones. ¿Cuánto sale? Sx es igual a la raíz de cuadrado medio del error para el número de repeticiones. Bueno, aquí la pregunta sería, ¿y cuál es el número de repeticiones, no? Entonces, esta ecuación, señores, es cuando se tiene igual número de repeticiones. Y cuando se tiene desigual número de repeticiones, la ecuación es la siguiente. Sx igual a la raíz de cuadrado medio del error dividido para la media armónica del número de repeticiones. Dividido para la media armónica del número de repeticiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar la media armónica. Entonces, saquen la media armónica del número de repeticiones. Saquen la media armónica del número de repeticiones. O sea, tienen que sacar una media armónica entre estos cuatro valores, ¿no? 6, 6, 6 y 4. ¿Se acuerdan cómo sacar la media armónica, no? Ya se olvidaron. Saquen la media armónica entre 6, 6, 6 y 4.
¿Cuánto sale? 5. 5.33. ¿Está bien ese valor? ¿Sí? ¿Cómo se saca la media armónica? La sumatoria de FI sobre la sumatoria de FI por 20. ¿Qué se pone en el numerador? FI, que ¿Cuál es n? 22. No. Número de datos. N es el número de datos. Hay 4 datos. Sí. ¿Y abajo qué se pone? 4 sobre 1 sobre 6, más 1 sobre 6, más 1 sobre 6 y más 1 sobre 4. ¿Cuánto de eso? 533. Sí, es la sumatoria de NI. NI son los datos, ¿no? Bien. ¿Y cuánto sale ese X? Dividan 0.22 para 533 y saquen la raíz. 0.20. 0.20. ¿Cuánto decimal? 3. 0.23. ¿Ya? ¿Hay otro más tal vez? 3.1. Ya, hagámosle con 4 porque es un número pequeño, ¿no? Bien. Luego tenemos que llenar esa tablita. Tenemos que calcular los rangos mínimos significativos en función de los rangos mínimos de Duncan. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí rangos mínimos de Duncan y rangos mínimos significativos. Y también nosotros tendremos para 2, para 3 y para 4, porque tenemos 4 tratamientos. ¿Sí? Entonces, el rango mínimo de Duncan se obtiene de una tabla de Duncan. Entonces, busquen la tabla de rangos mínimos de Duncan. Rangos mínimos de Duncan. Para 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces tengo que tomar aquí 3 valores. Si tuviese 5 medias, tomaría para 2, 3, 4 y 5. Y así dependiendo del número de medias que esté comparando. Como tengo aquí 4, tomaré para 2, 3 y 4. ¿Sí? 2, 9, 7. 3, 12. Y 3, 21. 3, 21. ¿Sí? Luego, calculo los rangos mínimos significativos. ¿Cómo? Multiplicando el rango mínimo de Duncan por el error típico. Esta tablita también hay para el 1%, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿297 por 0.2031? ¿Algo más? 0.6032. 312 por 0.2031. 36. Ya. ¿Y 0.2031 por 321? 0.6519. ¿Sí? Bien, ahora sí, ordenemos las medias de acuerdo al valor promedio de la variable de respuesta, de mayor a menor.
Saquen los promedios de la ganancia de peso por tratamiento. Entonces acá simplemente vamos a sacar el promedio. ¿Cuál es el primer valor? El tratamiento B tiene el valor más alto, ¿no? 10.93. 10.93. Luego, el A, 10.91. Luego, el C, 10.25. Y luego el D, 9.87.5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago, señores? Igualito que en Tuque, y hago comparaciones de pares, de 2 en 2. ¿Ya? Entonces aquí lo que voy a hacer es tomar el valor más alto y restarle el rango mínimo significativo para 4. ¿Sí? Porque voy a hacer la comparación de este con los otros 3. O sea, voy a hacer la comparación de los 4. Entonces, tomo el valor 10.93 y le resto 0.6519. Menos 0.6518. ¿Cuánto me des? 10.27, 8. ¿Ya? Y este valor le utilizo para comparar B con A, B con C y B con D. ¿Ya? Entonces comienzo B con A, B versus A. Sería 10.278, le comparo con 10.91. Este valor es menor. Por lo tanto, los valores promedios de B y A son estadísticamente similares. Estadísticamente similares. Este tendrá la letra A y este también. Como son iguales, sigo la comparación B con C. B versus C. 10.93 con 10.25. 10.93 es mayor a 10.25. 10.27, perdón. 10.27.8. Por eso la importancia de poner bastantes decimales aquí, ¿no? Cuando los valores son bien parecidos. Este es mayor. Por lo tanto, B con C son diferentes. Entonces, el C ya no va a poder tener la A, va a tener otra letra. Puede ser la B. Y también la otra comparación, B con D, ya no le hago porque yo sé que también van a ser diferentes. Pero no le pongo ninguna letra porque todavía no hago las otras comparaciones. Pero sé que la A no va a tener. ¿Está claro? Ahora, ¿qué se hace? Se toma el segundo valor. Se toma el segundo valor. 10.91 y se le resta el segundo RNS. 0.6336. ¿Cuánto resta? 10.27.7. Y el 10.27.7 me va a permitir comparar A con C y A con D. Pues comencemos. A con C. A versus C.
sería 10, 27, 7 con 10, 25. Vean que es mayor. Los dos diferentes. Queda ahí mismo. Ahora, A con D. A versus D. 10, 27, 7 con 9, 87. Mayor. A con D van a ser diferentes. Sí, van a ser diferentes. ¿Ya? Pero tampoco le pongo ninguna letra porque no sé si C y D son iguales o diferentes. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? Tomo el tercer valor, 10, 25, y le resto 0, 60, 32. 10, 25 menos 0, 60, 32. ¿Cuánto? 9,64. Entonces 9,64 me va a permitir comparar C con D. C versus D. 9,64, 9,87. Es menor. Entonces, como es menor, los dos son iguales. Y para que sean iguales, tiene que tener esta letra. Entonces, ahí se cumplen toditas las condiciones. Ahí se cumplen toditas las condiciones. ¿Está claro? Bien, ¿cómo sería la conclusión, señores? ¿Cómo sería la conclusión? La segunda parte de la conclusión. Bueno, para eso, ya copiaron eso, ¿no? Ya. Tendremos que hacer la tabla, ¿no? Entonces tendremos en la tablita el compuesto vitamínico A, B, C y D. Y luego tendremos la variable de respuesta, el aumento o la ganancia de peso. Entonces sería 10,91, 10,93, 10,25 y 9,87. Más o menos hay que poner las desviaciones estándares. Saquemos las desviaciones estándares, por favor. No. 0,28. 0,29, 0,43. ¿Cuál es? Promedio. 0,62, 0,51. Y tendremos aquí A, B, B. ¿Cómo se llamaría esta tablita? Tabla 1, promedio. Tabla 1. Promedio más menos. Promedio más menos, desviación estándar del aumento de peso de cerdos suplementados con 4 compuestos vitamínicos. Promedio más menos, desviación estándar de la ganancia del aumento de peso de cerdos suplementados con 4 compuestos vitamínicos. ¿Y qué pongo en la leyenda? Acá abajo. En el pie de la tabla. Medias. De una misma color. Si ponen con la misma letra, ¿qué hay que poner? Son estadísticamente similares. ¿Y la P?
mayor a mayor a 0,05. 0,05, ¿no? Medias con la misma letra son estadísticamente similares. P mayor a 0,05. Y si pongo que son diferentes, Diferentes letras. medias con letras distintas son estadísticamente diferentes. Y entre paréntesis, P menor a 0,05. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería aquí la conclusión? La segunda parte. ¿Cuál sería la segunda parte? Que los cerdos suplementados con los compuestos A y B presentaron mayor ganancia de peso que los cerdos suplementados con los compuestos C y D. Los cerdos suplementados con los compuestos vitamínicos A y B presentaron mayor ganancia de peso que los cerdos suplementados con los compuestos vitamínicos C y D. Y al final, tabla 1. Eso sería lo ideal, ¿no? Siempre y cuando los datos cumplan con los supuestos, ¿sí? Entonces vamos a hacer el análisis en Infostat y vamos a verificar los supuestos de análisis, ¿sí? Para eso, señores, vamos a crear dos columnas. En la primera vamos a colocar el compuesto vitamínico y en la segunda la ganancia de peso. Compuesto vitamínico y la ganancia de peso. Compuesto no. Ay, qué problema. Y con 4A igual 4B. ¿Por qué 4 no son 6? Son 6, ¿verdad? Sí, 6, perdón, 6, sí. 6A, 6B, 6Z, ¿no? 6C, y 4, 3, ajá, verás, pone copiar, arriba, ay, pone copiar, esto, a ver, control C, cuidado especial, transpuesto, ¿cómo dice transpuesto? Hay uno que dice transpuesto. Ahí está todo. No era esto, el otro. No. Pero hay una opción que es transpuesto. A ver, mejor te digo. 11, 1, 11, 10, 9, 10, 8, 16, 11, 4, 16. 16, 11, 4. 11, 4, 18. 11, 5, 11, 18, 10, 2, 11, 2, 10, 10, 1, 16, 11, 2, 9, 7, 10, 4, 9, 5, 9, 2, 9, 8, 10, 1 y 10, 4. Ahora sí, voy a ver. Bien, entonces, señores, primero verificamos los supuestos. Vamos a análisis de varianza. Colocamos en variables de clasificación el compuesto. Y en variables dependientes del peso. Aceptamos y vamos a guardar
residuos, los predichos y los residuos absolutos. Hagamos el gráfico cucuplot. Con los residuos de la variable de respuesta. No se guarda. Peso arriba. Todo menos el índice. Y gráfico ¿Qué me dice ese gráfico, señores? normal. Con razón. ¿Qué me dice? Que acepto la nula. ¿Cómo sería la hipótesis de la normalidad? Acepto la nula. ¿Cómo sería? Los Los errores del aumento de peso de los cerdos se distribuyen normalmente. En el gráfico me da a entender que sí. No se observa una S tan pronunciada, ¿no? Pero con todo tengo que hacer la prueba analítica. Entonces, la prueba analítica, inferencia basada en una muestra, Shapiro-Wilks, también se hace con los residuos, ¿no? estadística. Diferencia basada en una muestra. Damos el peso y ponemos aquí el residuo. Fíjense en una cosa, señores, en Infostat yo puedo hacer el análisis con más de una variable. Entonces, supongamos que esté haciendo la prueba de normalidad con bastantes variables, ¿no? Voy a colocar el peso y el residuo del peso. Miren cómo me aparece después en la tabla de resultados. Me va a aparecer por separado un análisis para cada variable. Entonces, ustedes tienen que fijarse lógicamente en la variable, en este caso el residuo, para poder observar la P. Este es el análisis para el residuo y este es el análisis para el peso que le puse. De igual manera, si ustedes quieren hacer dos análisis de varianza, ponen dos variables aleatorias y les va a salir dos análisis por separado, ¿no? Si son 3, 3, 4, 4. ¿Ya? Entonces, con este valor de P, señores, ¿qué hipótesis hacer? La nula. ¿Sí? Corroboro lo que me decía el gráfico, ¿no? Los errores del aumento de peso se distribuyen normalmente. ¿Estamos? Cumple con la normalidad. Veamos ahora la homoselasticidad. Y hagamos el diagrama de dispersión entre los predichos y los residuos. Entonces vamos a gráficos, diagrama de dispersión. Limpiemos, coloquemos aquí los predichos y en X los residuos. Predichos y residuos. Si trazo dos líneas, muchos quedan afuera, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir esto? Acepto la nula. Que cumple con el supuesto de homoselasticidad, ¿no? Las varianzas son homogéneas. ¿Cómo sería la hipótesis? ¿Cuántas varianzas? Varianza 1, 2, 3 y 4. Textualmente, ¿qué significa? La varianza de los errores. Las varianzas de los errores, de la ganancia del peso de los cerdos para los 4 compuestos vitamínicos es similar. ¿Ya? Hagamos la prueba del evento. Estadísticas, análisis de la varianza. Coloquemos el peso, perdón, el residuo absoluto del peso y el compuesto. Y aceptemos.
P es de 0,4085. ¿Qué hipótesis hacer? La nula. La nula. Las varianzas de los errores, del aumento de peso, de los cerdos suplementados con los 4 compuestos es similar. ¿Cumple normalidad? Sí. ¿Cumple homocedaticidad? ¿Y independencia? También. Independencia cumple porque se aleatorizó correctamente, ¿no? Que eso es un hecho ya. Bien, entonces ahora sí podemos hacer el análisis. Estadísticas, análisis de la varianza, el compuesto y aquí le pongo a la variable de respuesta el peso. Aceptar. Y vamos a comparaciones y vamos a hacer una prueba de Duncan al 5%, ¿no? Y aceptamos. Bueno, nos sale un poquito diferente a lo que hicimos acá, ¿no? 5.92, allá sale 6.13. Debe ser por los decimales, ¿no? Llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Pero acá ya tenemos el sustento estadístico completo para justificar la primera parte. Luego de que pongan la primera oración, ¿no es cierto? De que al menos, o los ceros suplementados con uno de los compuestos, ¿sí?, tienen diferente ganancia de peso que los otros, van a poner la F y como subíndices van a poner el 3 y el 18. F3, 18 igual 5.92. Punto y coma, probabilidad igual a 0,0054. Este será el sustento estadístico, ¿no? Luego ponen la otra parte de la conclusión y citan la tabla. ¿Ya? ¿Estamos claros? Preguntas, por favor. Bien, veamos otro ejemplo siguiente. En un experimento bajo un DCA se compararon 4 cepas en el cultivo de pimiento variedad verano-junio. En un experimento bajo un DCA se compararon 4 cepas en el cultivo de pimiento variedad verano 1. Donde se evaluó como variable principal la altura de las plantas a los 35 días. Donde se evaluó como variable principal la altura de las plantas a los 35 días. Los datos se presentan a continuación, ¿no? Aquí tenemos los datos para la altura de las plantas de pimiento inoculadas con las 4 cepas correspondientes. Primero,
Escribir el modelo matemático para el experimento. Escribir el modelo matemático para el experimento. Segundo, realizar el croquis experimental. Realizar el croquis experimental. Tercero, escribir todas las hipótesis asociadas al experimento. Ya. ¿Cuántos pares de hipótesis deberán escribir acá? Les digo, escriban todas las hipótesis asociadas al experimento. ¿Cuántos pares de hipótesis? 2 pares. El primero es para el análisis de varianza. ¿Sí? Luego, para la normalidad, 2 pares. Para la homozelasticidad, 3 y para la independencia, 4. Serían 4 pares de hipótesis que hay que escribir. Entonces escriben todos. Cuarto, validar la normalidad y homozelasticidad de manera gráfica y analítica. Validar la normalidad y la homozelasticidad de manera gráfica y analítica. Quinto, realizar una prueba de comparación de medias LSD de Fisher al 5%. Realizar una prueba de comparación de medias LSD de Fisher al 5%. Y concluir. Concluir. Bien, ¿cuál será aquí, señores, la unidad experimental? ¿Cuál será la unidad experimental? Una planta. ¿Y la muestral? También la planta, porque está midiendo la altura de la planta. ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es la muestra? ¿Qué pimiento? La muestra es un número, ¿no? Si la unidad experimental es una planta, ¿la muestra cuál es? 20 plantas de pimiento. ¿Cuál es el factor? ¿Cómo se llama el factor? Z. ¿Y cuáles son los niveles? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos tratamientos hay? 4 tratamientos. La cepa 1, la cepa 2, la cepa 3 y la cepa 4. ¿Y cuál es la variable de respuesta? La altura de las plantas. ¿Ya? Bien, escriban el modelo matemático, hagan el croquis y planteen las hipótesis. Pero cuando se tiene desigual número de repeticiones, el error típico de la media es igual al cuadrado medio del error, que multiplica a 1 sobre NI más 1 sobre NJ. ¿Qué es NI? NI representan las repeticiones del un tratamiento y NJ las repeticiones del otro tratamiento. Es decir, que este error típico hay que calcularle cada que se hacen las comparaciones de a pares. Entonces, por cada par de comparaciones que yo haga, tengo que calcular
un error típico. ¿Sí? Por cada comparación que se haga, tengo que calcular un error típico. ¿Estamos? Bien. Entonces, el procedimiento es más o menos parecido a los anteriores. Necesito una lista descendente de los valores promedios de la variable. Entonces, saquen por favor los promedios. Ustedes que tienen ahí ya infostada, vayan a medir el resumen y saquen los promedios de la variable de respuesta, los promedios de la altura por tratamiento. Y díctenme los valores del menor o del mayor al menor. ¿Cuál tiene el valor más alto? ¿Qué sepa? Luego, 3. Sí, mira, porque esta es la 4. Y luego la 4. ¿Cuánto tiene la 2? 57,40. La 3. 52,80. La 1. Y la 4. 46,67. ¿Ya? Listo. Entonces busquemos el valor de la T con, miren en la tabla del análisis de varianza, los grados de libertad del error. Y vamos a trabajar con un alfa del 5%. Nos saquemos la DMS. Entonces lo primero que vamos a hacer, señores, es comparar la 2 con la 3. ¿Sí? Entonces vamos a sacar la DMS para la 2 con la 3. Ya, busquen por favor. Ahorita vamos a hacer esto. ¿Qué dijo que busquemos? ¿Verdad? De M. Ah, pero es que... ¿Cuántos grados de libertad tiene el error? 16. Ya busquen con 16 y 0,025. 2,12. Entonces sería 2,12 y multiplicado por el error típico de la media, que sería el cuadrado medio del error, la raíz del cuadrado medio del error. ¿Cuánto es el cuadrado medio del error? Miren el análisis de varianza. Hicimos en Infostat. Esto tan grande. Esto sale todo esto. 0,84. 0,84. ¿Qué multiplica a 1 sobre las repeticiones? Estoy haciendo la comparación 2 con 3, ¿no? 2 versus 3. 1, ¿cuáles son las repeticiones del 2? 5 más 1 y la del 3. 5 también. 5. Ese sería el DMS de la comparación 2 por 3.